Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Si eres nuevo por aquí, me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de salud, bienestar, belleza natural y todo lo que necesitas para sentirte increíble por dentro y por fuera. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Hoy tenemos un tema súper interesante, algo que me han estado preguntando muchísimo: ¿Demet Rebel Akan realmente me protege de los tóxicos? Increíble confesión. Y si el título lo dice todo, hoy vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar la ciencia detrás de esto, mis experiencias personales y, por supuesto, les voy a dar mi opinión honesta y sin filtros. Porque aquí, ustedes saben, siempre les digo la verdad. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre te traeré contenido de valor, tips que realmente funcionan y mucha buena vibra. Así que únete a esta familia. Ahora sí, vamos al grano. Hablemos de Demet Rebel Akan. Probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado hablar de esto, ya sea por amigos, familiares o incluso por redes sociales. Pero, ¿qué es exactamente Demet Rebel Akan? Bueno, para ser claros desde el principio, Demet Rebel Akan no es un producto en sí, sino más bien un error común en la pronunciación o transcripción de dimetilglicine, o DMG, y a veces se le vincula, erróneamente, con productos derivados del cannabis can. Asumo que al momento de buscar información, surgió esa confusión y ese error terminó siendo el título de este vídeo. Por lo tanto, vamos a analizar el DMG, que es un derivado del aminoácido glicina, y lo que la gente piensa sobre su capacidad de protección contra tóxicos, y también vamos a ver si existe alguna conexión, real o imaginaria, con derivados del cannabis. Así que enfocándonos en el dimetilglicine, o DMG, este compuesto ha ganado popularidad en los últimos años como un suplemento dietético. Se encuentra naturalmente en el cuerpo humano y en algunos alimentos como la carne, las aves y algunos granos. ¿Pero por qué se toma como suplemento? ¿Qué beneficios se le atribuyen? Se dice que el DMG tiene una variedad de beneficios potenciales para la salud, que van desde mejorar el rendimiento deportivo hasta fortalecer el sistema inmunológico y reducir el estrés. Y aquí es donde entra la pregunta que nos ocupa: ¿puede realmente protegernos de los tóxicos? La respuesta corta es: depende. No existe una evidencia científica sólida y concluyente que demuestre que el DMG sea un escudo impenetrable contra todos los tóxicos que nos rodean. Sin embargo, algunos estudios sugieren que puede tener un efecto protector en ciertas situaciones. Por ejemplo, se ha demostrado que el DMG puede ayudar a mejorar la función hepática. El hígado es nuestro principal órgano de desintoxicación, por lo que cualquier cosa que lo ayude a funcionar mejor puede contribuir a eliminar toxinas del cuerpo. El DMG también puede aumentar los niveles de glutatión, un poderoso antioxidante que juega un papel crucial en la desintoxicación celular. Profundicemos un poco más en este punto. El hígado, ese incansable trabajador de nuestro organismo, está constantemente filtrando la sangre para eliminar toxinas, metabolizar fármacos y procesar nutrientes. Cuando el hígado está sobrecargado, ya sea por una dieta poco saludable, el consumo excesivo de alcohol o la exposición a toxinas ambientales, su eficiencia disminuye. Al mejorar la función hepática, el DMG facilita este proceso de desintoxicación natural, permitiendo que el hígado haga su trabajo de manera más efectiva. Esto, a su vez, puede traducirse en una mejor salud general y una mayor resistencia a enfermedades. Y hablemos del glutatión. Este antioxidante maestro, producido por nuestro propio cuerpo, es esencial para proteger nuestras células del daño causado por los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que se forman durante el metabolismo normal y también como respuesta a la exposición a toxinas. Atacan nuestras células dañando el ADN, las proteínas y las membranas celulares, lo que puede conducir a una variedad de problemas de salud, desde el envejecimiento prematuro hasta enfermedades crónicas. El glutatión neutraliza estos radicales libres, protegiendo así nuestras células del daño. Al aumentar los niveles de glutatión, el DMG fortalece nuestras defensas antioxidantes, ayudándonos a combatir los efectos nocivos de los tóxicos.
Además, algunos estudios en animales han sugerido que el DMG puede proteger contra los efectos dañinos de ciertas toxinas, como el alcohol y algunos metales pesados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos estudios se han realizado en animales y no necesariamente se pueden extrapolar directamente a los humanos. Se necesitan más investigaciones en humanos para confirmar estos hallazgos. Por ejemplo, un estudio realizado en ratas expuestas a altas dosis de alcohol demostró que el DMG podía reducir el daño hepático y mejorar la función hepática. Otro estudio, también en animales, sugirió que el DMG podía ayudar a proteger contra la toxicidad del plomo. Si bien estos resultados son prometedores, es crucial que se realicen investigaciones similares en humanos para determinar si el DMG tiene los mismos efectos protectores. Además, es importante investigar las dosis óptimas y la seguridad a largo plazo del DMG en humanos. Pero, ¿qué pasa con la conexión con el cannabis? Aquí es donde la cosa se pone un poco más confusa. No hay una conexión científica directa entre el DMG y el cannabis en términos de protección contra tóxicos. Sin embargo, tanto el DMG como algunos compuestos del cannabis, como el CBD, se han estudiado por sus posibles propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esta conexión, aunque indirecta, es interesante porque ambos compuestos parecen actuar sobre mecanismos similares dentro del cuerpo. El CBD o cannabidiol es un compuesto no psicoactivo que se encuentra en la planta de cannabis. Se ha demostrado que tiene una variedad de beneficios potenciales para la salud, incluyendo la reducción de la ansiedad, el alivio del dolor y la protección contra el daño celular causado por los radicales libres. El CBD ha ganado una gran popularidad en los últimos años, y cada vez hay más investigaciones que respaldan sus beneficios para la salud. Se cree que el CBD actúa interactuando con el sistema endocannabinoide, un sistema complejo que regula una variedad de funciones corporales, incluyendo el estado de ánimo, el apetito, el sueño y la respuesta inmunitaria. Al igual que el DMG, el CBD también puede ayudar a mejorar la función hepática y aumentar los niveles de glutatión. Por lo tanto, en teoría, tanto el DMG como el CBD podrían contribuir a la desintoxicación del cuerpo. Sin embargo, es importante recordar que la investigación sobre los efectos del CBD aún está en curso y se necesitan más estudios para confirmar estos hallazgos. A pesar de esto, muchos usuarios de CBD informan sentirse mejor en general, con menos estrés, mejor sueño y una mayor capacidad para hacer frente a los desafíos diarios. Esta mejora en el bienestar general podría, a su vez, fortalecer la capacidad del cuerpo para desintoxicarse y protegerse contra los efectos nocivos de los tóxicos. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Deberías empezar a tomar suplementos de DMG o CBD para protegerte de los tóxicos? Esta es la pregunta del millón, y la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Como siempre, mi consejo es que consultes con tu médico o un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento nuevo. Ellos podrán evaluar tu estado de salud individual y determinar si el DMG o el CBD son adecuados para ti. Un profesional de la salud podrá tener en cuenta tu historial médico, tus alergias, los medicamentos que estás tomando actualmente y cualquier otra condición de salud que puedas tener. Esta evaluación personalizada es crucial para determinar si el DMG o el CBD son seguros y efectivos para ti. También es importante recordar que los suplementos no son una solución mágica. La mejor manera de protegerte de los tóxicos es llevar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular, sueño adecuado y evitar la exposición a sustancias tóxicas como el humo del tabaco, los pesticidas y los productos químicos agresivos. Un estilo de vida saludable proporciona a tu cuerpo los recursos que necesita para funcionar de manera óptima y desintoxicarse de forma natural. Una dieta rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras proporciona los nutrientes esenciales para la salud hepática y la función antioxidante. El ejercicio regular ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo que facilita la eliminación de toxinas. El sueño adecuado permite que tu cuerpo se repare y regenere. Y evitar la exposición a sustancias tóxicas reduce la carga tóxica general en tu cuerpo. En mi experiencia personal, he probado tanto el DMG como el CBD en diferentes momentos de mi vida. He notado que el DMG puede ayudar a mejorar mi energía y mi enfoque, especialmente cuando estoy bajo mucho estrés. Esta mejora en la energía y el enfoque podría deberse a que el DMG ayuda a mejorar la función mitocondrial, las centrales eléctricas de nuestras células. Cuando nuestras mitocondrias funcionan de manera óptima, tenemos más energía y somos capaces de pensar con mayor claridad.
En cuanto al CBD, lo he utilizado para aliviar la ansiedad y mejorar la calidad de mi sueño. El CBD parece tener un efecto calmante sobre el sistema nervioso, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad y promover un sueño reparador. Sin embargo, no puedo decir con certeza si alguno de estos suplementos me ha protegido específicamente de los tóxicos. Lo que sí sé es que ambos forman parte de un enfoque integral para mi salud y bienestar. Los utilizo en combinación con una dieta saludable, ejercicio regular y otras prácticas que me ayudan a sentirme lo mejor posible. Este enfoque holístico que aborda múltiples aspectos de la salud es la clave para una protección eficaz contra los tóxicos. Ahora, quiero ser muy clara en algo, yo no soy médico ni nutricionista. Lo que les estoy compartiendo es mi experiencia personal y mi investigación sobre el tema. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de tomar cualquier decisión sobre tu salud. La información que comparto en este canal es solo para fines informativos y educativos, y no debe interpretarse como un consejo médico. Y hablando de profesionales de la salud, quiero recordarles la importancia de escuchar a su cuerpo. Si sientes que estás expuesto a demasiados tóxicos, ya sea por tu trabajo, tu entorno o tu estilo de vida, busca ayuda profesional. Un médico o un terapeuta puede ayudarte a identificar las fuentes de toxicidad en tu vida y a desarrollar un plan para reducir tu exposición a ellas. Un terapeuta también puede ayudarte a desarrollar estrategias para hacer frente al estrés relacionado con la exposición a toxinas. También es importante recordar que la salud mental juega un papel crucial en nuestra capacidad para lidiar con los tóxicos. El estrés crónico puede debilitar nuestro sistema inmunológico y hacernos más susceptibles a los efectos dañinos de las toxinas. Por lo tanto, es importante practicar técnicas de manejo del estrés como la meditación, el yoga o simplemente pasar tiempo en la naturaleza. La conexión mente-cuerpo es poderosa, y al cuidar nuestra salud mental, podemos fortalecer nuestra capacidad para defendernos de los efectos nocivos de los tóxicos. En resumen, ¿Demet revela Khan, o mejor dicho, el DMG, me protege de los tóxicos? La respuesta es compleja. No hay una evidencia científica definitiva que lo demuestre, pero algunos estudios sugieren que puede tener un efecto protector en ciertas situaciones. Tanto el DMG como el CBD, compuestos encontrados en el cannabis, tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían contribuir a la desintoxicación del cuerpo. Sin embargo, es importante recordar que los suplementos no son una solución mágica y que la mejor manera de protegerte de los tóxicos es llevar un estilo de vida saludable y consultar con un profesional de la salud. Bueno, mis queridos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Recuerden que la salud es un viaje, no un destino. Se trata de tomar decisiones conscientes y saludables todos los días para sentirte lo mejor posible por dentro y por fuera. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Has probado el DMG o el CBD? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Deja un comentario abajo y cuéntame todo. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, su salud es su mayor tesoro. Invierte en ella, cuídala y celebra cada día la oportunidad de vivir una vida plena y saludable. Hasta la próxima.